Bueno, ahí está. Ahora sí inicia la grabación. Les vuelvo a desear las buenas tardes, buenas noches ya, y saludo a todos los compañeros que no pudieron estar presentes en la jornada de hoy. Bueno, a ver, chicas, vamos a trabajar un poquito. Entonces, en función a las actividades que corresponden a la clase que iniciamos la semana pasada sobre contrato de compraventa internacional. Lo primero que tenemos que hacer, tener presente para la elaboración o la construcción de un contrato de compraventa internacional es, primero, identificar cuál es nuestra empresa, ¿sí? Cuál va a ser nuestro objeto del contrato, ¿sí? Y ver un poquito quiénes son las partes, ¿sí? Entonces, al identificar nuestra empresa, primero vemos si somos, o sea, ¿cuál es nuestra característica? ¿Somos importadores? Finalmente somos intermediarios en la realización de alguna actividad, ¿sí? Entonces, ver bien qué somos nosotros, qué vamos a hacer. De acuerdo a eso, nos vamos a ubicar en nuestra personería jurídica y allí, bueno, siguiente paso, identificar cuál va a ser el objeto de nuestro contrato de compraventa. ¿Qué es lo que queremos negociar? ¿Sí? Vemos. De acuerdo a esas características, primero, si es que es aplicable o no o sea, si se configura o no como un contrato de compraventa bajo las reglas que establece la Convención de Viena. ¿Sí? Acuérdense que tenemos algunos tipos de negociación que están excluidas del contrato de compraventa internacional. ¿Sí? ¿Se acuerdan dónde estaba eso determinado? Artículo 3 de la Convención. ¿Sí? Entonces, todas aquellas actividades, por ejemplo, o sea, perdón, todas aquellas mercancías que sean obtenidas bajo el, a ver, bajo una subasta judicial, por ejemplo, no pueden ser objeto del contrato de compra-venta internacional, ¿sí? Sobre todo porque no lo va a regir la Convención de Viena, entonces está excluido. De hecho, puntualmente se indica en este artículo que estos aspectos de estas mercancías no van a entrar bajo esta figura contractual, ¿sí? Entonces, vemos, acuérdense que habían otras también, otras mercancías, no solamente las que se obtienen en subasta, sino todas aquellas que van a ser consideradas como de uso familiar o de uso doméstico también están excluidas de este tipo de contrato. Eso no quiere decir que no se pueda negociar de otra manera, simplemente que no van a caer bajo la normativa expresa de la Convención de Viena. Entonces, hay que revisar qué otro tipo de normativas le puede ser aplicable a ese tipo de negociación internacional. Claro que se puede, no es que no se puede, de hecho sucede muchísimo, pero va a ser otra figura jurídica diferente al contrato de compraventa internacional que está estructurado en la Convención de Viena y a la cual nuestro país se suscribe. ¿Sí? Entonces, eso primero hay que tener presente. ¿Cuál es la negociación que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el objeto de el objeto de nuestro contrato? Una vez identificado esto, entonces se puede pasar a la estructura básica de nuestro contrato, ¿sí? Acuérdense que también dentro de lo que es el proceso de negociación para el establecimiento de un contrato de compra-venta, tenemos que hacer el paso previo, que es, ¿qué cosa? Establecer el contacto y documentar nuestra carta de oferta, ¿sí? Con el detalle, las cantidades y ciertos plazos a los cuales se va a circunscribir nuestro contrato. Con la aceptación de la carta de oferta o el memorándum de entendimiento, dependiendo del país o del régimen jurídico, utilizan distintos tipos de nomenclatura. Entonces, una vez que tenemos aceptado este primer paso de la negociación, es en donde finalmente con esos datos se va a configurar nuestro contrato de compra-venta internacional en los términos jurídicos que nosotros requerimos para que tenga plena fuerza legal o plena validez legal, ¿sí? También hay que tener presente que la Convención de Viena tiene libertad, o sea, establece el principio de autonomía de la voluntad, eso, y también la libertad de forma. Entonces, no es necesario establecer cierta estructura, así como estos modelos que les había facilitado en la clase,
sino tener siempre presente que la libertad de forma es básica y también la libertad de acuerdo que se va a tener entre las partes. Simplemente que a los efectos de que se pueda documentar de una mejor manera y que se puedan visualizar todas las cláusulas que son oportunas mantener en un contrato, es que les había facilitado estos modelos, ¿sí? Pero siempre tienen que tener, así como premisa inicial, que no existe ninguna limitación en cuanto a estas cuestiones que tienen que ver con la forma y con la estructura. Sí, Pablo, decime. No se fue nomás, profe, se fue nomás, discúlpame. Te estoy escuchando. Ay, no, yo pensé que me ibas a No, decir algo. Puedes preguntar, sos libre, ¿eh? No hay no, problema. no. Estaba viendo la app no ahí. O sea, estaba explorando ahí cualquier cosa que se había sido. No, no, está bien. Así entonces yo veo que vos querés hablar y te puedo dar la palabra. ¿Sí? A ver, Ale. Profe, ¿Mm? consultita. Como yo, por ejemplo, trabajo en el banco, ¿verdad? Y pasa por mis manos mucho contrato de compra-venta normal, así, común y corriente, de inmuebles, de autos, de lo que sea. Yo puedo tomar como ejemplo un contrato de eso, más allá que no sea internacional el contrato, y modificar nomás, ¿eh? Sí, podés tomarlo como una base. Lo que sí es que tenés que tener presente, sobre todo en la sección final, que es en donde se va a determinar cuál, o sea, en las cláusulas finales ordinariamente, en donde se va a tomar cuál es la circunscripción que va a incluir nuestro contrato, también te puede servir. Pero mira, puedes utilizar el ejemplo que tenemos nosotros en la plataforma, que también Sí, está estructurado en función al tipo de contrato internacional más aceptado, que es el que consta luego entre la documentación de los principios UNIDROIT y de UNCITRAL, que son nuestras organizaciones más fuertes en cuanto a lo que es, lo que es la negociación internacional, y que en la sección de compra-venta toma el ejemplo mexicano como el base, por eso está documentado. Si ustedes llegaron a leer nuestro modelo de ejemplo, es un contrato de México. Entonces, la mayoría de los doctrinarios, ¿sí?, que refieren puntualmente al contrato de compra-venta, cuando ejemplifican, por ejemplo, la Convención de Viena, siempre toman como ejemplo la normativa de México. Y en el caso nuestro también está allí documentado. Fíjense que es nuestra estructura. Pero puedes utilizar sin ningún inconveniente un contrato de compra-venta local, pero sí tenés que tener presente que tiene sus diferencias, sobre todo en lo que es la identificación de las personas, ¿sí? Y la identificación como es del objeto, el objeto del contrato, ¿sí? Porque tener presente que tienen que ser mercancías que sean negociables como comerciante internacional, ¿sí? Eso primero. Y, y bueno, eso básicamente. Les quiero compartir la pantallita de acá. Belén, ¿quieres hacer alguna consulta mientras que comparto? ¿O vale? No, profe. Yo no, profe. A ver. Primero les voy a mostrar acá este documento. Un ratito. Este es uno de los documentos que está publicado en nuestra plataforma, sí, que es el instructivo para la elaboración del contrato. Y tener presente que este instructivo, por así decirlo, que es un modelo de contrato de compraventa internacional, tiene comentarios sobre cada uno de los aspectos que debería contener el contrato. Lo que sí es que ustedes siempre tienen que tener presente como base lo que les mencionaba recién, que no existe una formalidad puntual con respecto a la estructura de un contrato, sino que todo esto que nosotros vamos viendo son ejemplificadores de lo que queremos lograr con el contrato de compraventa internacional, ¿sí? Acá, por ejemplo, en este documento, en este material, tienen así de manera puntual qué se va requiriendo en cada uno de los... Ahí falta un acento por lo que veo, términos, dice, falta un acento. Cada uno de los aspectos que van formando parte de un contrato. Aquí, por ejemplo, inicia
Antes está una... Espérenme un ratito, por favor. Permítanme un segundo. Bueno, ahí volví. Acá le estaba diciendo que a partir de esta sección que dice contrato de compra-venta o suministro, por ejemplo, están la sugerencia que va haciendo nuestro modelo, está justamente aquí entre los corchetes, ¿sí? Todos estos detalles que se van estableciendo sobre corchetes es lo que tienen que ir modificándose, ir cambiándose de acuerdo a la estructura que ustedes van queriendo documentar. Sobre todo, direcciones, objeto del contrato, nombre de las partes y más adelante las condiciones en las cuales se va a desarrollar el contrato. Es decir, acá lo que tienen es, por ejemplo, agrupado las diferentes maneras en que pueden establecer ustedes los criterios. Por ejemplo, aquí en esta sección dice declaraciones. ¿Qué es lo que va a declarar el vendedor? Y más adelante, ¿qué es lo que va a declarar el comprador? Esta es un modelo, una estructura. Por ejemplo, ¿qué va a decir? ¿Qué es una sociedad, una corporación? ¿Qué es? ¿Verdad? ¿O es un vendedor, un comerciante individual que también es factible? En otros países se le llama, por ejemplo, al comerciante individual se le dice monotributista, o dependiendo del país con el cual negociemos, aquí va a quedar documentado quién va a ser cada una de las partes y cuál es su personalidad jurídica o su personalidad individual, ¿sí? Entonces, ¿quién es tu vendedor? Una sociedad, corporación, el establecimiento comercial que está ubicado en dónde, ¿sí? En la ciudad, en la provincia, el estado de, departamento de, ¿sí? En la calle, puntualiza, ¿verdad? La dirección exacta en la cual va a estar o sea, que está o el vendedor o el comprador a quien estamos describiendo primero. En este caso nos muestra quién es el vendedor, ¿verdad? Entonces, en esta sección del domicilio, acuérdense que tiene que ir documentado el domicilio legal de la sociedad, de la empresa con la cual estamos negociando, sea la nuestra o sea la otra, ¿verdad? Con la que estamos negociando. Entonces, ¿esto para qué era? ¿Se acuerdan que les había explicado con respecto al domicilio que tiene que ser exacto? Porque aquí van a llegar todas las notificaciones, las facturas y todo tipo de documentos que esté relacionado al contrato. Entonces, una vez que llega ahí, tiene plena validez legal, se da por cierto que está recibiendo y que está siendo notificado de lo que les estoy enviando en esta dirección que está documentada aquí. Tanto del vendedor como del comprador, porque en ambos se solicita prácticamente la misma información, porque en este espacio, en este lugar, es en donde vamos a ir identificando a la parte en sí, ¿sí? Conocerla. Bueno, y acá, por ejemplo, en la siguiente parte, dice, en la calle, domiciliado en la calle, ¿sí? Una consulta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la empresa no tiene todavía constituida su o sea, su localidad física en Paraguay? ¿Dónde se le envía por correo? No se puede hacer eso. Pero, a ver, o sea, no tiene todavía un espacio físico en Paraguay, pero ponerle que ya hizo el negocio. Yo, por ejemplo, conozco un caso de que la empresa ya ganó ya se licitó, ya ganó, pero no tenía todavía el lugar, el espacio físico, entonces se enviaba en ese caso por correo, porque con el Estado. Tiene otra figura. Otra figura. Pero no pasa eso en lo que es el privado, ¿verdad? No, porque no se rige por la Convención de Viena, no es un contrato de compraventa internacional con esta figura lo que se da, ¿ya? O sea, no queda bajo el ala protectora de la Convención de Viena, sino se rige primero, la primera normativa es el pliego de bases y condiciones. Esa es su normativa de base. A partir de allí, la ley de contrataciones se va subiendo, luego Código Civil, ¿sí?
luego Constitución Nacional, ahí recién. Pero lo primero es su norma de base es el pliego de bases y condiciones. Y si en el pliego ya se determina que tiene que tener un domicilio legal constituido en Paraguay, no importa que se declare que sea un estudio jurídico X con el cual se está contactando o el que está haciendo toda la documentación de la constitución de esa empresa internacional en Paraguay, ¿verdad? Porque eso es lo que requieren la mayoría de las contrataciones nacionales. Me refiero con base en la licitación, o sea, lo que sería las licitaciones públicas, ¿verdad? Requieren que el domicilio de la empresa con la cual se está contratando sea en Paraguay, o sea, un domicilio local. Entonces, puede darse el caso de que la empresa no requiera venir a realizar una determinada producción aquí en Paraguay, sino que se produzca en el extranjero y luego se traiga, pero aún así, sí o sí tiene que tener un domicilio legal en la República del Paraguay. Y bueno, es cuestión de revisar un poquito cada caso en particular, sobre todo porque tiene sus peculiaridades, tiene su normativa específica, su normativa puntual, bajo la cual se desarrolla, se estructura y luego se resuelve el contrato que está vinculado al Estado. ¿Sí? Tiene sus peculiaridades. En el caso de las empresas particulares con particulares, que es lo que cae bajo el ámbito de aplicación de la Convención de Viena y sobre todo del derecho internacional privado, requiere, ¿sí?, que tenga domicilio en el extranjero. No es obligatorio que tenga domicilio en el Paraguay, ¿sí? Pero de igual manera, estos son aspectos que se consensúan interpartes justamente en función a la libertad que se tiene a la hora de establecer los negocios con estas características. Entonces, por ejemplo, si para mayor seguridad de ustedes, por ejemplo, que van a ser los compradores, por darle un ejemplo, ¿verdad? Ustedes que van a ser los compradores, requieren que la empresa con la cual ustedes están negociando determine un domicilio puntual de notificación en el Paraguay, y la otra parte está de acuerdo, es plenamente factible hacer, ¿sí? Pero tengan presente que al tener al regir el contrato de compraventa internacional, lo que se impulsa, lo que se propugna es que las partes justamente tengan su domicilio, el domicilio de sus locales, de sus sucursales en diferentes países, ¿sí? Porque la aplicación de la normativa justamente ahí es en donde va a variar o va a diferir. ¿Me oyen bien? Sí, profe. Ah, bueno, porque me apareció acá insuficiente calidad de red y casi me entró en corto otra vez. Bueno, entonces, ¿se entiende, Clarita? Sí, profe. Actualmente ya tiene luego su locación acá. Tipo, era cuando recién se cerró el contrato y en ese caso creo que estaban todavía, la empresa era argentina, entonces todavía no tenía una locación física en Paraguay. Ya entiendo, sí, puede darse el caso, de hecho, inclusive con una promesa una promesa de la constitución del domicilio en el Paraguay, o bien inclusive cómo es la determinación de un domicilio temporal y luego la promesa de la entrega del domicilio legal definitivo de la empresa también es factible si es que el pliego así lo admite, ¿sí? Si el pliego así lo admite. Porque también puede ser un motivo de exclusión en el caso de que esto no esté así documentado en el pliego. Eso es la parte de las licitaciones públicas. Estaría bueno también estudiar eso como parte de lo que nos sirva para contrastar cómo funcionan los distintos tipos de contratos. Pero sí, de hecho también va a ser un contrato de compra-venta, pero va a estar ligado a la normativa específica de licitaciones públicas. Sí, para mí que ¿sí? Una empresa extranjera sí o sí luego se tiene que, no sé si la palabra es asociar
con una paraguaya para poder entrar a lo que serían las licitaciones. Sí, sí. Sí, sí, de hecho tiene que tener domicilio en el Paraguay. Por eso te digo, en el caso de que, por ejemplo, sean cuestiones muy, muy específicas que el pliego requiera. A ver, por ejemplo, las empresas mineras de explotación de petróleo, de búsqueda de petróleo o de explotación de uranio, ¿verdad? Son empresas que en Paraguay no cuentan con la maquinaria necesaria o empresas que no cuentan tampoco con el capital necesario para invertir en eso. Entonces, sí o sí, son empresas extranjeras las que se presentan a la licitación. Y en esos casos, también o sea, tienen que tener domicilio en nuestro país primero. Pero, ¿qué pasa? Que traer la figura jurídica de una empresa de esas condiciones, una empresa norteamericana o canadiense como la que está ahora en el Chaco paraguayo excavando. Por ejemplo, requieren sí o sí pasar por todos los procesos de establecimiento, constitución y luego inscripción de sus estatutos, de su acto constitutivo en el Paraguay, ¿sí? Y allí, por ejemplo, depende del tipo de constitución, va a estar o no asociado con una empresa paraguaya o por su propia cuenta puede venir y establecer una nueva sociedad aquí en Paraguay, ¿verdad? Que eso es plenamente factible. Lleva su tiempo, lleva su proceso, y mientras tanto, en función a eso, justamente puede estar perdiendo varias oportunidades de negocio o varias circunstancias para las cuales se está afianzando. Entonces la norma también es contemplativa en ese sentido, porque otorga, ¿sí?, a la parte interesada una amplitud importante de plazos justamente porque se conoce la lentitud que vamos teniendo en nuestro proceso burocrático para esas cuestiones. Y bueno, entonces se otorgan esos plazos. Muy probablemente haya sido algo así lo que sucedió con la empresa que me estás comentando, Clarita, porque normalmente es un motivo de exclusión, sobre todo en lo que tiene que ver en los contratos con el Estado paraguayo, que no esté domiciliado en Paraguay. Sí, y también porque estábamos en plena cuarentena. Eso también para mí que fue el problema en la empresa esta. Que se le tuvo que esperar otra vez. Sí, puede ser, puede ser. Pero fíjate también que eso puede llegar a ir en detrimento de los competidores le vamos a llamar, ¿verdad? A las otras personas que presentan su pliego de bases y condiciones que están documentadas adecuadamente y que tienen su domicilio ya establecido en el Paraguay, sean nacionales o no, ¿verdad? Si yo fuera su abogada, la abogada de las otras partes, presentaría... Creo que este ganaba en precio, algo así era. Tenía mucha ventaja en sus precios. Es factible, es factible. Sí, por supuesto. Entonces, siempre hay que ver lo que más le conviene al Estado paraguayo, ¿verdad? Pero sin ir contra la normativa que rigen los procesos. Porque allí sí que, aunque sea muy ventajoso para el Estado, pasa de ser un proceso legítimo a no serlo justamente por incumplir la normativa que establece las reglas del juego para todos los que se quieren presentar, ¿verdad? Es atendible, plenamente. Después nos puedes traer un ejemplo de los contratos así sin nombre, ¿verdad? Que puedes ver para que podamos contrastar con los que estudiamos puntualmente en el ámbito privado. ¿Qué decís, Belén? Sí, justo hoy estaba comparando el que tenemos ahí y el nuestro, y en algunas cosas varía. Viste, con más razón todavía, entonces podés traer así lo vemos. Borrar los nombrecitos nomás. O taparle con algo. Para la próxima clase ya les traigo. Y te envío también así un modelito que tenemos, o sea, un modelo ahí de contrato. Sí, dale, pásame y voy a poner en la plataforma. Dale, profe. Con tachadito todo lo que no se puede ver, ¿verdad? Pero al efecto de lo que necesitamos, que es ir mirando, ir identificando, súper bien funciona. Es más, eso puede ser inclusive parte de una tarea con puntaje para ustedes, así aprovechan su tiempo, ¿verdad? Y si Belén va a hacer toda la tarea, profe.
No, profe, mejor no, nomás con eso nos quedamos. Dios mío. Bueno, está bien. Acá lo que les quería mostrar también es lo siguiente. Ir mirando, ir identificando todos estos aspectos, ¿sí? Y mirar acá en esta sección, tanto para el vendedor como el comprador, necesitamos identificar el acto constitutivo, ¿sí? Que puede llamarse de distintas maneras. Acto constitutivo, otro nombre en las distintas legislaciones, que las distintas legislaciones. Profe, no se te escucha. No le perdimos, ya parece. No sé. Profe. Ahí volvió, ¿verdad? Ahí está de nuevo, Ahí sí. volvió. De repente estaba hablando yo y se me cortó todo acá. Me dice, me sigue diciendo insuficiente calidad de red, pero por lo menos ya los oigo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Aquí estábamos en esta parte, ¿sí? Estábamos mirando los datos, les estaba mencionando lo del acto constitutivo o acta constitutiva, como dice acá, que está relacionado, es un documento formalmente establecido en donde consta la constitución, la organización, los miembros y el objeto social de una determinada sociedad, que puede ser una empresa o una, inclusive puede ser una misma persona física la que se constituya como empresaria, que eso también es una figura que admite nuestra legislación y también otras legislaciones para la negociación. A ver, no sé si los que estuvieron conmigo en Derecho Empresarial o inclusive ya tuvieron esa materia, se pueden, si recuerdan, la EIRL, la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, es una figura jurídica, por ejemplo, en donde una misma persona jurídica divide su patrimonio en dos para constituir una empresa individual de responsabilidad limitada y aparte su mismo patrimonio personal que no forma parte de esa empresa, aunque siempre hablemos de la misma persona, ¿verdad? De una sola persona. Esa figura jurídica también sirve muchísimo para este tipo de contratos o para este tipo de negociaciones, porque el capital que tiene que integrar el empresario en estas condiciones es suficientemente apto para realizar una amplia gama de negocios o sea, denota solvencia económica en cuanto a ese aspecto. Entonces, siempre tener presente que cuando hablamos del acto constitutivo, el acta constitutiva o estatutos, hacemos referencia entonces a esos documentos formales en los cuales se establece la constitución, estructura, documentación y otros, y el objeto social con el cual está operando, está funcionando la empresa con la cual estamos negociando. A ver.
Bueno, vamos a aprovechar que dice acá justamente esto, dice, se encuentra inscrito en el registro público de comercio, para que tengan presentes, por favor, que el acto constitutivo de una sociedad o de una IRL o del tipo de documento que se presente, el estatuto que se presente en este apartado, en este aspecto, tiene que estar primero documentado en lo posible en una hoja notarial, es decir, un documento que dé fe pública de lo que está allí descrito. Si es que es, por ejemplo, un acuerdo que está redactado en una hoja normal, sí o sí tiene que tener por detrás, en la parte final de ese documento, la firma de una persona que valide todo lo que está allí descrito, como por ejemplo un notario público o un escribano público, además de la inscripción en el registro público de comercio. En nuestro país se llama registro público de comercio, ¿verdad? En los distintos países tiene otra nomenclatura, pero siempre tienen que hacer referencia a esta entidad que forma parte del Estado, del país de origen, ¿verdad? Que va a garantizar que ese documento está efectivamente inscrito en los registros de ese país. Es decir, que no estamos hablando de una empresa que sea fantasma, de una empresa que no exista y que no tenga cierta solvencia o cierta garantía por parte del país de origen en que efectivamente está funcionando esa empresa o ese empresario en su calidad de comerciante. Para eso sirve la inscripción en los registros públicos de comercio, nuestros o de otros países, para dar fe pública del contenido de ese documento. En nuestro país, las actas constitutivas, los estatutos, tienen que ser necesariamente a través de hojas notariales. ¿Qué significa esto? Que un escribano público es quien tiene que transcribir el acto constitutivo, el acuerdo de voluntades por la cual se constituye una sociedad, para que eso se pueda inscribir en el registro público de comercio. El registro público de comercio es una de las divisiones en la cual se divide, ¿verdad? Valga la redundancia, nuestra Dirección General de los Registros Públicos. El registro público de comercio se encarga exclusivamente de este tipo de inscripción. Justamente para dar ¿qué cosa? Lo que les mencionaba recién, la fe pública de lo que está allí documentado. Este mismo sello, este mismo registro, tenemos nosotros que solicitar o revisar más bien cuando vemos el acto constitutivo, el estatuto de constitución de la sociedad del país de origen con el cual estamos negociando, con la empresa con la cual estamos negociando del extranjero, ¿verdad? Entonces, esto les va a dar a ustedes la certeza de que están trabajando con una empresa que está formalmente constituida, ¿sí? Se encuentra inscrita en el registro público de comercio de la ciudad puntualmente del país tal, ¿sí? Y el nombre del país con el cual ustedes están negociando. Tener siempre presente eso. Fe pública, la fe pública es uno de los aspectos más importantes que se tienen en cuanto a la validez de este tipo de documentos, como actas constitutivas o estatutos de sociedades o de personas físicas inclusive, porque tiene el aval del mismo Estado por detrás. O sea, no es poca cosa, imagínense. Por eso lleva todo un proceso. Si ustedes recuerdan, ya ustedes todos tuvieron derecho empresarial. Bueno, es electiva en realidad para ustedes. Pero los que tuvieron pueden hacer memoria y recordar, por ejemplo, que cuando hablamos de la constitución de sociedades anónimas, además requiere otra documentación que pasa por otros órganos del Estado, justamente para garantizar la solvencia de esa empresa y otorgar más soporte a la fe pública justamente de la validez de esa sociedad, ¿verdad? Para eso es que se requieren estos documentos. Y en el mismo sentido, así como nuestro país otorga parte de esa garantía, esa fe pública, de esa seguridad jurídica que
que va a soportar cualquier tipo de negociación con regímenes del extranjero, nosotros también tenemos que ser capaces de solicitar y de verificar que esa misma fe pública esté garantizada en los países de origen de los empresarios con los cuales estamos negociando. ¿Se entiende, mis queridos? Sí, profe. La siguiente sección refiere a justamente que tanto para el vendedor como el comprador, ir identificando si es que las actividades sobre las cuales nosotros queremos negociar, queremos documentar nuestro tipo de negociación, lo que queremos finalmente contratar, es si es que estas actividades están, la fabricación, comercialización o lo que vaya a ser parte del objeto de puntualizar maquinarias, aparatos, cultivo, hortaliza o lo que lo vayan ustedes a crear, y si es que esto está o incluye lo que va a solicitar nuestro comprador, ¿sí? No sea que la empresa con la que estamos negociando no hace o no, a ver, no realiza prendas de jean, que es lo que nosotros estamos queriendo negociar, ¿verdad? Se encarga de hacer otro tipo de prendas con jeans y lo que ustedes necesitan son pantalones vaqueros, ¿entienden? O sea, en esta sección es donde nosotros tenemos que ver si en efecto en su acto constitutivo, en su documentación formal, nuestra empresa con la cual estamos negociando tiene como parte de su objeto social lo que necesitamos incluir como parte del contrato de compra-venta, ¿sí? Entonces, porque puede darse que la empresa esté constituida para un objeto distinto del cual estamos negociando. Una empresa de transporte internacional, por ejemplo, ¿verdad? Se constituye para eso y queremos negociar nosotros con esa empresa, pero ¿qué pasa? Que ellos se dedican al transporte según su objeto social. Ellos no se dedican ¿cómo es? A importar vehículos de Japón. ¿Entienden? Entonces, en su objeto social, dentro de la documentación, necesitamos identificar estos aspectos. Por más de que en la carta de oferta o en el memorándum de entendimiento entre las partes esté documentado así. Pero ¿qué pasa? Que si es que no está descrito en su documentación legal que ellos realizan ese tipo de actividades, nosotros podemos inclusive dar por decaído este contrato internacional porque no se cumplen, no se configuran todos los requisitos que exige nuestra misma convención, ¿sí? Entonces, tener presente, por favor, esos aspectos también. Miren, ¿saben que yo les estoy comentando esto y parece que son cosas tan obvias, pero honestamente les juro que la mayoría de los conflictos que se dan a nivel internacional como incumplimiento de contratos tienen que ver con esto. Muchas veces lo que hacen las empresas es negociar, ¿verdad? Se constituye nuestro contrato acá de compra-venta internacional, pero ¿qué pasa? Había sido que la empresa que está siendo en este momento nuestro vendedor, nosotros somos los compradores, ¿verdad? Está siendo el vendedor, había sido que se tercerizaba su servicio y otra empresa era la que le tenía que hacer, y allí es en donde se rompe la cadena de la responsabilidad si es que nosotros no verificamos efectivamente que la empresa con la cual nosotros estamos negociando tiene como parte de su objeto social la realización de este tipo de contratos o lo que es nuestro objeto del contrato. Tener presente siempre la diferencia de que el objeto social es para lo que se constituye una empresa. Y nuestro contrato también tiene su propio objeto, que es justamente lo que nosotros queremos comprar o vender, depende del rol que estamos asumiendo. ¿Sí? ¿Se entienden, mis queridos? Sí, profe. Bueno, en el mismo sentido, entonces, tener presente que en cuanto al comprador también se exigen los mismos requisitos que estuvimos viendo recién para el vendedor, ¿sí? En el mismo sentido. Esto es, ustedes van a asumir uno de los dos roles, ¿sí? Ustedes van a ser compradores o van a ser vendedores dentro del contrato de compra-venta. Si ustedes van a elegir qué rol tomar, ir documentando todo lo que les pide en el modelo. Aquí estamos revisando uno de los formatos, también está el otro que es más específico, ¿verdad?
y las declaraciones de las dos partes, ¿sí? Que las capacidades del contrato, todo esto ya son formalidades, ¿verdad? Que es, en efecto, reconocer que la documentación que presenta la otra parte es válida para ustedes y ellos también hacia ustedes. Esto es este reconocimiento de la personería de las partes. Y que desean obligarse de acuerdo a las siguientes cláusulas. ¿Y cuáles van a ser las cláusulas? Y están allí documentadas cada una de las cláusulas que ustedes van a negociar con ellos, ¿sí? Distintos tipos de aspectos tiene la negociación. Siempre está basado en lo que es nuestra carta de oferta o nuestro memorándum de entendimiento. De acuerdo a esa documentación se va a transcribir o se van a traer de ese documento de base los datos para fortalecer nuestro contrato. Entonces, aquí da distintos tipos de opciones, porque este es un instructivo general para la elaboración de un contrato, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de que sea una compra-venta, después ver un poquito cuando es el suministro, es decir, qué va a decir cuando hablamos de la parte del suministro, y en esta sección van a encontrar algunos comentarios sobre la estructura de lo que ustedes van queriendo identificar. Por ejemplo, aquí arriba, el vendedor, que es fulano de tal, ¿verdad? Vende y el comprador compra. Te juro que parece estructura, pero esto tiene que estar documentado. La mercadería identificada como, y allí se describe qué es lo que va a ser nuestro objeto del contrato, ¿sí? Y en esta identificación, en la descripción, tiene que estar, pero así, puntualizado exactamente qué es lo que estamos entregando, qué es lo que está vendiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento de la venta, o sea, al hacer referencia al término vender, el vendedor vende, que va a ser la entrega de esa mercancía, y el comprador al comprar y al pagar el monto, el precio, por eso tiene que darse el periodo, el plazo de verificación de la mercancía para que se termine de configurar lo que es la transmisión de la propiedad de esas mercancías, que pasa del vendedor hacia el comprador. ¿Se acuerdan que les comentaba hace unas clases atrás, cuando recién empezamos a ver la compraventa internacional, les decía que da la diferencia entre la propiedad y la posesión, que cuando hablábamos de la propiedad hacíamos referencia al todo, a la entrega del corpore, es decir, de lo físico, y también del animus domini, que era la intención, la voluntad, el querer sobre esa cosa, ¿verdad? Sobre esa mercadería o mercancía en este caso. Y que cuando hablábamos de la posesión o de la tenencia, hacíamos referencia solamente al tener lo físico y no el querer realmente. Entonces, cuando hablamos de la transmisión de la propiedad a la hora de comprar y vender, tiene que darse necesariamente ese aspecto, que está relacionado también con un tiempo que otorgan las leyes en general y puntualmente nuestro Código Civil, que se circunscribe a lo que dice la Convención de Viena, otorga un plazo dependiendo del tipo de mercancía, justamente para dar certeza de que no tiene vicios ocultos o de que en efecto es lo que el comprador está esperando recibir en cuanto a calidad, cantidad y forma, ¿sí? Además de la documentación necesaria de todas esas, o sea, de todo ese objeto de nuestro contrato, que finalmente es la mercadería o la mercancía que se recibe en función a él. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan? Eso era, se llama garantía de evicción o garantía por vicios ocultos de los bienes. En la mayoría de los casos, cuando son mercaderías perecederas, se otorga el plazo de 30 días y hay otros tipos de garantías de evicción, por ejemplo, para los objetos que son, por ejemplo, electrodomésticos, se pueden dar la garantía de fábrica que se da hasta 2 años o hasta 5 años en el caso de los vehículos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las distintas normativas, ¿verdad? Los vehículos alemanes, por ejemplo, tienen hasta un plazo de 5 años como garantía de evicción, y los vehículos de origen de Brasil o origen latinoamericano te dan hasta 2 años, no sé por qué, ¿verdad? Hasta 2 años ocurre lo que se llama garantía de evicción o garantía por vicios ocultos de los bienes.
¿Entienden? O sea, hay distinto tipo de normativa que se aplica también en función al país que va a otorgar su normativa como parte de la negociación que se está teniendo. O sea, no es solamente, como ven, no es solamente identificar así nomás, sino que tiene toda una concatenación de consecuencias que van a ser originarias de lo que nosotros escribimos en estos documentos. Por eso es que es tan importante. Veo que ya está casi siendo la hora. ¿Va quedando clara esta parte, mis queridos? Sí, profe, se entiende muy bien. Les dejo esta parte para que lean entonces con detalle aquí. Y ¿saben qué? Vamos a dividir nuestra actividad. Lleguen hasta acá en la estructuración de su contrato de compra-venta, hasta la identificación de las partes y el objeto de lo que queremos negociar. Y luego, en el próximo encuentro que tengamos así sincrónico, vamos a revisar esto, ¿sí? La siguiente parte, términos, precio y la entrega. Entonces vamos a revisar con más detalle esto para que quede bien claro, porque de hecho la estructura del contrato de compra-venta es transversal a los demás tipos de contrato. Entonces, mientras más tengamos claro cómo se construye un contrato de compra-venta, para nosotros va a ser mejor, porque lo demás ya va a fluir solito, por así decirlo. Eso vamos a hacer. Entonces, voy a extender yo la entrega de esta sección del trabajo y les voy a habilitar en nuestra clase de hoy el espacio para continuar la entrega, ¿sí? Para la segunda parte sería. Y luego me van a entregar el documento completo. A ver un poquito. Les quería mostrar algo más. ¿Sí? Entonces identificamos las partes y el producto nomás en esta primera parte. Exactamente, vamos a cambiar la estructura. Yo pensé que íbamos a poder avanzar más, pero mejor vamos a aclarar bien nomás todo. Me interesa más que ustedes entiendan bien esta parte y que lo demás fluya solo antes de apurarnos más bien por la entrega de los trabajos. Acá entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a editar esta parte enseguida. Entonces, aquí van a hacer la entrega de la primera parte. Les voy a ver, esto está hasta el domingo. Sí, hasta el domingo está bien. En la primera parte sobre esto que estamos revisando ahora, y en la actividad que voy a habilitar hoy, vamos a construir la siguiente parte del documento. Mientras tanto, acá, vayan ya dejando su opinión, ¿sí? Sobre lo que les había preguntado. Hasta ahora solamente hay una réplica, un comentario del compañero Matías Daniel Salsa. Por lo que veo, Clara, Ale, Valeria y Pablito me pusieron todavía sus comentarios acá. No, hoy fue día de cierre en el banco, no me presiones. Profe, yo estoy en el foro 7. Yo también hice recién foro 7. Está bien, igual tienen tiempo hasta el domingo. Pero creo que eso no les avisé acá, porque si no los compañeros no quieren entrar al curso. A ver un poquito acá. Este modelo de contrato de compra-venta internacional también está documentado ahí en nuestro curso. Y es un contrato estándar, ¿sí? El que les comentaba que es mexicano, por así decirlo. También funciona bien y tiene los detalles que necesitamos puntualizar, ¿sí? En la primera parte tiene una estructura genérica, ¿sí? Solamente para la presentación del contrato, y a partir de allí tienen las declaraciones, ¿sí? Que declara la vendedora, que declara el comprador, la misma estructura que estábamos revisando recién, ¿sí? Entonces, vayan mirando, ¿sí? Declara la compradora, hasta ahí. Y ambas partes declaran, ¿sí? Objeto de contrato, las cláusulas, aquí empieza, ¿sí? Entonces traten de completar al menos hasta acá, hasta donde empiezan las cláusulas. Tengan presente cuál va a ser su objeto del contrato, ¿sí? Y luego vamos a ir revisando los demás detalles, ¿sí? El precio, las formas y las demás formas, ¿sí? Al menos la primera parte, traten de completar. Ustedes elijan quiénes van a ser ustedes, si van a ser los compradores o los vendedores,
y completen con datos ficticios, ¿sí? Lo demás. Bueno, también les había dejado un material que es un enlace, ¿sí? A este sitio que se llama Diario del Exportador, que está muy, muy interesante, es un sitio internacional también. Tiene, además de otorgar servicios, ¿sí? Tiene un montón de doctrina, opiniones y hasta entrevistas tiene muy, muy interesantes, o sea, así con lo último en opinión sobre los expertos. Entonces, ustedes si pueden ir leyendo, es un sitio que no es académico, pero sí tiene bastante actualizada la información y muy interesante y sencilla las explicaciones que van dando acá los expertos. Por eso les coloqué a pesar de que no es un sitio académico. Bueno, entonces eso es, ¿sí? ¿Quedamos así? Sí, profe. Así cuando yo por ahí me voy muy rápido, ustedes no vayan a dudar en decirme, necesitamos por favor tal cosa, porque yo ya pensaba dar por cerrado el tema del contrato de compraventa y meter ya con otros tipos de contratos más específicos, pero a veces necesitamos puntualizar esto y si yo no me doy cuenta, ustedes me van avisando. Por ejemplo, esto de hoy es gracias a Clara María Belén. ¿Verdad? Que ya se había comunicado pero me conmigo. quedó muy claro. Sí, otra vez Clarita tiene la culpa. Entonces, entonces ir viendo esos aspectos para que nuestro curso vaya de la mejor manera posible, porque finalmente lo que necesitamos es que ustedes sean capaces luego de, en el caso de que les toque redactar, por lo menos ya tener una idea de qué sí o sí tiene que tener, aunque no haya una forma específica. Y en el caso de que a ustedes les toque leer, identificar qué falta y qué nos falta de su contrato, ¿verdad? Ambas cosas son importantes. Entonces, lo primero y lo principal es que ustedes adquieran las competencias, más que nos vayamos a todo acelerado, ¿sí? Tengan presente eso entonces. Y avancen hasta donde les indiqué, ¿sí? Avísenle a los compañeros también. Igual yo les voy a dejar una capsulita. Una capsulita para que tengan no ser malo con los compañeros. No, malísimo. También. Pablo, el delegado no tiene que decir nada. Cierto. Delegado de qué vos. Y pero vos no había sido democráticamente electo delegado, Pablo. Sí, no, hace bien su trabajo, profe. 5 nos vamos conectados. No, pero no llegamos a nada. Hasta donde yo sé. O llegamos a algo. No concluimos nada. Así que vaya abierto. Todos votaron. ¿Qué votación, Belén? Bueno, está bien entonces. Bueno, ha sido un gusto conectarnos hoy y el próximo miércoles avanzamos en lo que falta. Dale, que tengan una excelente semana de aprendizaje. Dale, profe, gracias. Dale, profe, un placer. Chao, chao. Gracias, compañeros. Seguimos en contacto, chicos, que estén muy bien. Cualquier cosa me avisan en el foro de nuestro curso y no se olviden